municipal. Un saludo para el doctor Ramón Guillén, padre Juan Moreira, para don Flavio Querino, damas distinguidas de Huaco, maestros, alumnos, invitados en general. Considero que todos somos hermanos por la geografía, hermanos por la historia, porque fuimos hijos del tiempo, de las circunstancias y de una sola idiosincrasia, parientes por raza, chontaleños desde siempre, y ustedes además descendientes de los Huacos, sabios, nobles y encantadores. Permítanme iniciar con los últimos versos del poeta Rubén Darío, del poema Lo Fatal, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos, que será oración de los historiadores como conclusión de tanto peregrinar por las páginas del tiempo. Población en estas tierras es posible que siempre hayan existido. Florentino Ameghino tal vez tendría razón. Tal vez los primeros hombres hayan llegado a este continente por las islas aleutianas cruzando el estrecho de Bering, según Alex Lica. Tantas preguntas, tantas hipótesis. Paul River afirmó que América es centro de atracción de razas, de Europa o África. El hombre vino arrastrado por corrientes o por tierras desaparecidas a propósito de la leyenda de la Atlántida referida en dos diálogos de Platón. Otros opinan que dos invasiones aborígenes llegaron a Nicaragua, Caribes y Naoa, y que en el siglo XI y XII los chorotegas, tribus mexicanas, se establecieron donde hoy es León. Ciertos historiadores enumeran 4 razas existentes durante la exploración y conquista española: niquiranos o nicaraos, naoas, 2 chorotegas o dirianes de origen mexicano entraron por el norte y se ubicaron entre las costas del Océano Pacífico y los 2 lagos. Dirianes o gente de altura y nagrandanos o gente de nagrando son tendencias chorotegas, conocidos también como nicoyas, cholutecas, mangues, mames y orotinas. La invasión chorotega a Nicaragua se supone que fue en el año 800 después de Cristo. Tercera raza, caribíes, que son místicos, sumos, ramas, procedentes de Colombia, los cuales se asentaron a orillas de los ríos Coco, Grande de Matagalpa y del Escondido. Cuarta raza, chontales, que se establecieron en el centro del país, al norte de Cocibolco y Solotlán, que comprendía los territorios de Jinotega, Matagalpa, Chontales y Río Santo. Los chontales vivieron muchos años en paz en las costas del Perú, después que marines y comerciantes asiáticos
poblaron el sur del Nuevo Mundo, según teoría del mexicano Manuel Martínez Gracida. Con el tiempo serían obligados a refugiarse en Centroamérica desde Guatemala hasta Nicaragua. Es posible también que hayan sido expulsados de Yucatán por los mayas 400 años antes de Cristo, que hayan vivido en Tabasco y Oaxaca, de donde habrían sido combatidos por los zapotecas en el año 84 después de Cristo. Si los mixtes combatieron a los chontales, estos se habrían defendido, aunque después hayan sido arrojados en el año 321 hasta Tuxtepec. Ciertos escritos indican que los toltecas, dueños de una cultura antigua y superior de los náhuatl de México o Puebla, fueron los primeros inmigrantes de Nicaragua cuando fueron dispersos en el año 1064 y extendidos desde Yucatán hasta Nicaragua. Este año y la expulsión de los olmecas en 1168 es para Francisco Pérez Estrada una referencia, aunque no inmediata, para estimar el tiempo de la inmigración náhuatl a Nicaragua. ¿Por qué los chontales sufrirían tantas expulsiones? Me pregunto siguiendo las corrientes a las hipótesis. El profesor Carlos Abravo escribió: cuando Hernán Cortés fue atacado por sorpresa yendo para México, le dijeron sus aliados que habían sido los chontales. Era una tribu indómita y su nombre no significa salvaje, como se ha venido diciendo, sino extranjeros, gente que nada tenía que ver con los mexicanos, tronco de muchas tribus. El 24 de mayo de 1992, el doctor Jaime Inser Barquero expuso ante el plan intelectual de chontales que el conquistador Francisco Hernández de Córdoba fue parado en seco por los chontales que le salieron al encuentro en los cerros de Juana Mostega, una localidad que existe entre el Viejo y Cocigüí. Ahí refugiados en las impenetrables montañas de la península de Cocigüina de aquel entonces, habían grupos de chontales dispersos que no se sometían al dominio de los conquistadores. Si los chontales fueron expulsados por chorotegas, mayas, zapotecas, mixtes, atacaron por sorpresa a Hernán Cortés y se le paró en seco a Hernández de Córdoba, por eso serían denominados bárbaros o tribus indómitas. Y añade Inter, es posible que Chontales recibiera su nombre por ser el último reducto de los indomables indígenas de la conquista. Chonchoni significa bárbaro, grosero, y tal tierra. Y lo retoma el doctor Jaime Inter añadiendo que los chontales hablaban el popoluca, un idioma difícil de entender. La influencia del idioma náhuatl aportó otras toponimias como Huigalpa, Comalapa, Camoapa, Quilichapa, Tepenahuazapa. Además agrega que Alfonso Valle y Carlos Mántica coinciden que chontales debe traducirse por lugar donde abunda la palmera chonta, es decir, Pijivalle. Retomo la pregunta: ¿por qué los chontales huían permanentemente? Efraín Jorge Cuellar señala que los chorotegas, dirianes, nagrandanos, orotinas son semicivilizados
semicivilizados. Lo mismo que la colonia mexicana, Niquiranos y Cholutega. De los chontales, aseveró que eran afines con las tribus salvajes, o sea, los caribes. Como contraparte, reconoce que el idioma de los chontales era agradable y menciona 5 idiomas que Oviedo encontró en Nicaragua: niquirano o mexicano, chorotega, orotina y chontal, que era lenguaje grosero y serrano, según Oviedo. A propósito, Carlos Abravo añade que los chontales pronunciaban mal el azteca, que era idioma de cultura y de arte, con flexiones parecidas al griego clásico, y dice además, Oviedo que da siempre la nota pintoresca en su historia de las Indias, cuenta que chontales comían carne humana y que un misionero le confesara que preferían la de mujer porque tenía un grato sabor, ligeramente dulce, que no eran idólatras porque no creían en nada y que no alcanzaron a comprender cómo es que el alma es inmortal, que eran nómadas y practicaban la poligamia, permitiéndose tener hasta 3 mujeres. Fueron pastores y vivían al aire libre. Para los aztecas o chorotegas, los chontales eran rudos, pero en el sentido en que los griegos llamaban bárbaros a todos los que no habían nacido en Atenas. Salvajes para unos, cultos para otros. Por el examen que hicieron los zapotecas y chinantecas de los chontales se sabe que eran de complexión fuerte, guerreros, indomables, bárbaros feroces, desconfiados, enemigos de decir la verdad, tenaces para guardar un secreto, pero sociables y antropófagos. Para Oviedo, chontal quiere decir extranjero, porque mientras naciones más cultas se ocupaban de arte y de civilizaciones, ellos sin tierra propia, sin arraigo, pastoreaban hoy aquí y mañana allá sus animales, empujados por los más fuertes, hasta que llegaron a la ribera oriental del Gran Lago, en donde a su vez desalojaron a los caribíes. Pasaban inadvertidos, sin mezclarse con nadie, sin aceptar civilización ajena, sin rendirse ni a la fuerza de los mayas, ni a la cultura de los toltecas. Eran extranjeros, hombres indiferentes, tribu de apatía, que aunque haya desaparecido, dejó la herencia de la tierra. Para Escuaya, los chontales fueron afines con tribus salvajes. Y según Alfonso Valle, la región de los chontales está llena de reliquias de civilizaciones aborígenes, estatuas, armas, amuletos, adornos de jade, jeroglíficos, utensilios de cocina y sobre todo el hallazgo del águila azteca esculpida en diorita de tamaño tal que pudo llevarse colgada al cuello como talismán o como signo de autoridad. Y agrega que los chontales reprodujeron el calendario azteca. En un delgado disco de barro cocido de 11 centímetros de diámetro, labrado como para llevarse al cuello por algún caudillo o sacerdote, esta preciosa reproducción es única en América, fuera del país de los aztecas. El mismo ingeniero y general Alfonso Valle asegura que los mayales eran tribus descendientes de los mayas que se establecieron en la región noreste de Nicaragua
y que después se denominaron chontales. El origen maya de los chontales es defendido por Pablo Levi, el profesor Francisco Santamaría, que les atribuye un origen maya quiché al catalogarlos como pertenecientes a la subraza de los mames, y por el arqueólogo nicaragüense doctor David Sequeira. Los chontales poblaron las fértiles planicies volcánicas y occidentes antes de ser expulsados por los chortegas. Los chontales habitaron las montañas de Segovia, donde asaltaron en repetidas ocasiones los primeros asentamientos mineros fundados por los conquistadores. En 1527, los chontales de Olancho, una región aurífera descubierta por el capitán Gabriel Rojas, enviado por Pedrarias a buscar minas, quemaron Villahermosa, dando muerte a 19 españoles, entre ellos Juan de Grijalva, quien pocos años antes había sido el primer español que habitara las costas de México. En la obra teatral El Huehuense figura el nombre de Parajo, atribuido al sitio poblado por indígenas. Durante la colonización, los evangelizadores reorganizaron al poblado para el desarrollo de la misión apostólica. Las chozas estaban ubicadas muy distantes una de otra. Eso impedía una evangelización ágil, y concentraron a la población alrededor del templo y oficinas administrativas. No voy a referirme a la resistencia indígena frente a la reducción de Indias, solo a rangos geográficos. Los parajes se convierten en aldeas. El número de pobladores determinó un rango diferente. Villa es rango superior a pueblo. El obispo Morel de Santa Cruz escribió en 1752: a las 4 de la tarde del propio día que se contaron 6 del referido mes de marzo, me hice poner en tierra. Llegué a Coyapa. Esta es una villa de españoles y ladinos. Hay un juez a la prevención nombrado por los alcaldes ordinarios de la ciudad de Granada, a cuya jurisdicción pertenece. Un pueblo se denomina valle cuando es llanura entre dos montañas. Sobre Santo Domingo, que fue comarca de la Libertad hasta marzo 15 de 1913, revela la Gaceta de este año, 12 de junio, en su primer artículo: elévese a la categoría de pueblo al Valle de Santo Domingo en el departamento de Chontales. Municipio es división territorial administrada por un alcalde, presidente de la corporación o ayuntamiento. Francisco Pérez de Guadamuz, alférez y juez comisario, en 1691, comentó que los vecinos de Huasco eran los siguientes: cacique Bartolomé Solita, alcaldes Leonardo Vázquez y Vicente López, regidores Juan de los Santos y Juan García, vecinos principales Melchor Rodríguez, Sebastián Sánchez, José López, Andrés Cerda, Juan Suazo, Lucas Suazo y Domingo Galicia. En esa fecha los indios de Huasco y Camoapa conservaban aún su lengua. En febrero de 1765, Alonso Fernández de Heredia, en esa época capitán general y presidente de la Audiencia, Corte y Real Cancillería de Guatemala, suscribió el título real de las tierras del pueblo de Santiago de los Caballeros de Huasco. Y conocemos por historia que Huasco fue declarado pueblo en febrero 6 de 1873. Villa en enero 29 de 1876. Ciudad en marzo 4 de 1895. Y cabecera departamental en julio 18 de 1935. Paraje, valle, pueblo, villa, ciudad, todos los
rincones geográficos se vuelven parte del corregimiento. La división política administrativa en 1608. La provincia de Nicaragua es conformada en 4 corregimientos: El Realejo, Ceba Pichontales, Subtiaba y Monimbó y la Alcaldía Mayor de Nicoya. Corregimiento de Matagalpa y Chontales, corregimiento de Cebaco y Chontales, corregimiento de Chontales, un sustantivo trinitario y un solo camino. Fray Antonio Vázquez Espinosa, en 1613, habla como si Chontales fuera provincia y no un distrito del corregimiento, señalando a Cebaco como cabecera. Manuel Rubio Sánchez expone que Pedro Larria, desde León, envió un informe a la Audiencia de Guatemala a nombre del corregidor en noviembre 15 de 1765, en donde especifica que el corregimiento de Chontales o de Cebaco se componía de 11 pueblos: Matagalpa, Muymuy, Huaco, Teustepe, Camuapa, Huigalpa, Lóbago, Lobihuinca y Cebaco. El corregimiento de Cebaco era la circunscripción más extensa de la provincia. Comenzaba en Jinotega al norte y terminaba en Lóbago al sur, a 50 leguas de distancia uno del otro, en un relieve sumamente accidentado, de caminos escabrosos y recorridos por ríos tumultuosos, tan vastas que en 1793 el gobernador Juan Aiza proponía la división del corregimiento de Matagalpa Chontales en 3 unidades. Mientras Pedro Larria enumera 10 pueblos del corregimiento, Germán Romero Vargas cita 12 y agrega Jinotega y San Ramón. 7 de los 12 sufrieron durante 40 años invasiones, incendios, muertes y prisioneros. 1742, Jinotega sufrió 70 prisioneros. Lóbago fue invadido en 1742 y 1760. En diciembre 22 de 1749, los ingleses, unidos a Sambo y Mosquito, sin respetar la paz que acababa de firmar con España, invadieron a traición los pueblos de Huaco y Camuapa, saquearon a esta, y las desgracias que hicieron experimentar a Huaco fueron tan grandes que el pueblo quedó destruido. El gobernador Alonso Fernández de Heredia dispuso que se hiciera una excursión de represalia contra los indios caribes de las montañas próximas a Huaco. Así se hizo y se les tomaron 100 prisioneros que fueron a sus montañas. Estos caribes, asociados de ingleses, zambos y misquitos, atacaron de nuevo a Huaco, rodearon la población y la conquistaron, dando muerte a 2 prisioneros y aprisionando 80 moradores. El padre Cáceres, de la Orden Franciscana, en 1762, pobló nuevamente Huaco con 200 indios catequizados, pero los caribes lo mataron a balazos y sacrificaron a muchos individuos que acompañaban al misionero. 1762, Camuapa y Lobihuinca sufren invasión. 1767, Lobihuinca sufre 11 presos, 11 casas destruidas, lo mismo que la iglesia. 1782, Huigalpa es incendiada. Tomás Ayón añade que de 1750 60, caribes y misquitos incursionaron en Matagalpa y puntos de Chontales. De 1775 al 76, los ataques fueron contra Lóbago y Lobihuinca.
lo que hoy es San Pedro y Santo Tomás. En 1778, Juan Félix de Villegas, antes de ser obispo de Nicaragua, 1786-1794, se refirió a Tuizitapa como cabecera de Huaco, cuya lengua y nación era el capitán Carlos Matías Yarrín. Tuizitapa podría haber sido la corrupción de la palabra Jiutepe. El fraile Agustín Morel de Santa Cruz redactó en Santiago de León, el 8 de septiembre de 1752, un informe en donde se refiere a todo el recorrido que hizo por todos los lugares de Nicaragua y lo que respecta a nuestro territorio. Visitó la villa de Acoyapa, la cual contenía 5 casas de teja y 69 casas de paja. Este dato es muy diferente al de Lóvago, Lovihuilca, Huigalpa, Comalapa y Huaco, porque todas tenían bohíos, chozas. Solo Acoyapa tenía casas de paja, 69 casas de paja, y Teustepe, 40 casas de paja. Los demás eran bohíos. Los poblados de Acoyapa y Teustepe tenían las mejores iglesias, con más altares. En Lóvago no había, y además era una iglesia miserable. En Acoyapa y Teustepe las familias eran de españoles y ladinos. En las demás eran indios ladinos. Entonces, españoles habían solamente en Acoyapa y en Teustepe. Lóvago, Lovihuilca, Huigalpa, Comalapa y Huaco, indios y ladinos. Y de todos estos municipios, el que más autoridades tenía era Teustepe, fue nombrado por el alcalde de Granada, un alcalde, un teniente del corregidor de Matagalpa, alguacil mayor, 2 regidores, un fiscal, una compañía de ladinos con su capitán. Los demás tenían un juez, un alcalde y un alguacil mayor. Eran más importantes en Chontales, Acoyapa y Teustepe. En el siglo XVII, el corregimiento de Chontales desapareció para ser subordinado por el gobernador que residía en León, y el corregimiento pasó a la categoría de partido con el nombre de Matagalpa. Para el 8 de abril 1826, los partidos eran Nicaragua, Rivas, Granada, Managua, Masaya, Matagalpa, Cebas y Chontales, Segovia, León y Sutiaba y el Realejo, que era Chinandega. El partido de Chontales se compone, según Fray Francisco de Posada, se compone de 7 pueblos que son Jiutepe, Huaco, Cumapa, Comalapa, Huigalpa, Lóvago, Lovihuilca. El de Jiutepe, que era cabecera de este partido, se compone de 70 familias. Viven en él 12 familias de ladinos y españoles, mestizos y mulatos. Fray Francisco de Posada no menciona Acoyapa, que fue villa importante, y coincide con el obispo Morel de Santa Cruz con el número de familias. Posada fue corregidor en 1740 y Morel de Santa Cruz misionero en 1752. En diciembre 21 de 1838, después de la independencia, el Estado fue dividido en 4 departamentos para fines electorales: Oriente, Occidente, Septentrión,
y meridional. El oriente comprendía Jinotepe, Masaya y Granada, occidente León y Chinandega, septentrión Segovia, Matagalpa, Perla y Septentrión y meridional, que era arriba. Los pueblos del distrito de Granada fueron Granada, Coyapa, Lóvago, Lobihuica, Huigalpa, Comalapa, Camoapa, Teutepe y Huaco. 20 años después, el estado es dividido en 7 departamentos. Fue corregimiento, fue partido, después departamento. 7 departamentos: Chinandega, León, Nueva Segovia, Matagalpa, Chontales, Rivas y Granada. Y oigamos al doctor Julián N. Guerrero. El 24 de agosto de 1858, la Asamblea Nacional Legislativa del Estado de Nicaragua emitió la ley electoral que estableció para el ejercicio de sufragio departamentos en el territorio del Estado. La ley legislativa del 18 de agosto, en su artículo primero, dice: los departamentos de que habla la ley electoral del 24 del presente lo serán también para lo administrativo. El 28 de agosto de 1858, durante el gobierno del general Tomás Martínez, se crearon los departamentos de Chinandega, Chontales, Granada, León, Matagalpa, Nueva Segovia y Rivas. Después fue Managua, el 4 de marzo de 1875, durante el gobierno de Pedro Joaquín Chamorro. Masaya en 1883, 10 de marzo, durante el gobierno de don Adán Cárdenas. Jinotega, el 15 de octubre de 1891, Roberto Sacasa del presidente. Carazo, también en 1891. Estelí fue creado como departamento el 8 de diciembre de 1891, pero fue suprimido el 9 de octubre de 1897 por el presidente Zelaya, creado el 7 de agosto de 1899 durante la misma administración y puesta en vigencia hasta el 15 de noviembre de 1900. Huaco, el 18 de julio de 1935, durante el gobierno de Juan Bautista Sacasa. Madrid, que antes era de Nueva Segovia, fue creado el 14 de agosto de 1936, un año después de Huaco. Carlos Brenes Jarquín era el presidente. Y Río San Juan, el 13 de octubre de 1945. La Revolución del Lago, dirigida por el general Emiliano Chamorro, consistió en la toma de los vapores y la toma de Huigalpa en mayo 19 de 1903. El gobierno del general Zelaya neutralizó las pretensiones rebeldes. El castigo para Huigalpa fue quitarle la cabecera del departamento de 1903 a 1911 para trasladarla a la ciudad de Huaco, cambiando el nombre de Chontales por el de Jerez. En 1916 llegó, para bendición de la tierra de los encantadores, el padre José Niebrowski, progresista mencionado en el libro Los alemanes en Nicaragua. Las autoridades encabezadas por el coronel Rafael Caldera, jefe político del nuevo departamento, desfilaron por las calles de Huaco y desde un balcón el juez Hernán Robledo saludó en verso: sed bienvenido, Señor, a esta ciudad sincera que, siendo hoy cabecera en memoria de Jerez, ha sido, será y lo es para el gobierno una valla que defiende con ardor la administración Zelaya. En estos 8 años, las gestiones administrativas de los municipios de Chontales se realizaban en el hermano pueblo de Huaco. Las denuncias de minas por parte de los pobladores de La Libertad se ejecutaban a través del señor jefe político y su delegado de Hacienda, doctor Fermín Torres, desde Acoyapa, y el coronel Rafael Caldera definía cuándo debían presentarse a Huaco los denunciantes de vetas,
mantos, minas o planteles. A partir del 4 de febrero de 1910, el doctor José Madrid, presidente de Nicaragua, intentó por decreto que Huaco sería departamento independiente, pero el triunfo de los conservadores permitió que Huaco y Chontales camináramos por la misma historia que concluyó en julio 18 de 1935. Desde entonces el pueblo de Cantores, o encantadores, vivió un nuevo capítulo, como una nueva estrella brillando con luz propia, esa luz que dejó para siempre el padre Niebrowski. De la libertad, debo indicar que en marzo 4 de 1895, igual que Huaco, fue elevada al rango de ciudad. La Libertad, Huaco y Camuapa, hijos de un mismo decreto y un mismo departamento. La Libertad saboreó una expectativa mezclada con cianuro, mercurio y plomo. Cumplimos el primer centenario de nostalgia por un río Mico contaminado, por esa esperanza muerta y espalda crucificada en la oscuridad del túnel y en la humedad del tiempo que parecía verdugo de los mineros. El decreto no alegró el corazón de los tuberculosos y silicosos. Reconocieron que ese mineral, con nombre bonito, la Libertad, lucía mejor con rango de ciudad, aunque sin desarrollo, solo con una fama que beneficiaba a otros nacidos en España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, y se llevaron el metal precioso y se quedaron los enamorados. En Huaco hubo libertad para cantar o encantar. En el mineral que se llamó también la Trinidad hubo libertad para robar, matar, emborracharse, estafar y soñar. Por eso se llamó la libertad. El confinamiento pronto se convirtió en paraíso de malvados y esperanza de luchadores, esos que buscaban una luz en las tinieblas, que se quedaron para rezar a la Virgen de la Luz y pedir un camino iluminado para llegar a la veta de ese oro, símbolo de la vida para unos y símbolo de corrupción para otros. Diría Rubén, amarillo como la muerte. La geografía tiene una historia infinita en donde vivimos como hermanos por el tiempo, porque vivimos el mismo antecedente. Muchos liberteños dejamos el corazón en Huaco. Muchos huaqueños llevan en cada movimiento del corazón a Huaco y Chontales. Camuapa, en cambio, vive como el joven enamorado que mientras arranca pétalos repite: me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, y el corazón indeciso apuntando hacia Huaco y Chontales, como hijos de una raya divisoria o un mojón precolombino clavado por el cacique Chontal. Somos chontaleños, como muchos huaqueños, amando la historia de la geografía y la geografía de la historia, construyendo la patria en el municipio, uniéndonos jurídicamente y en espíritu y comunicándonos más para vivir mejor. En el corazón del pueblo liberteño permanece un sacerdote legalizado como hijo de Huaco, Monseñor Rafael Obregón. La Libertad, ciudad que celebra su centenario, está como madre empobrecida, con una prole numerosa, atrasada, ilusionada, como si volviera a vivir recordando un pasado fulguroso que dejó un presente viviendo del recuerdo, y no es más que una ciudad porque así figura en el decreto.
Hermanos, por la geografía, por la historia, porque fuimos hijos del tiempo, de las circunstancias y de una sola idiosincrasia. Agradezco al doctor Armando Inser Barquero, alcalde municipal, por esta invitación y por esta motivación que me ha hecho esculcar la historia y armar como rompecabezas los datos, los párrafos de una historia que se relaciona con nuestras raíces. Nuevamente, un saludo para todos. El que me enseñó la frase esa. Los huaqueños son, dicen, los chontaleños del norte, o bien los chontaleños son los huac del sur. Somos la misma cosa. Omar está celebrando con nosotros el centenario. Gustosamente se ha ofrecido a venir hoy a darnos esta charla histórica que tanto la necesitamos. La ciudad de Huasco le agradece de corazón su participación. Esperamos contar con su presencia cuando llegue el momento del centenario, la verdadera fecha. Nos tocó el tema ligero de la libertad y eso me trae a la memoria algo que me comentaba un amigo. El mismo decreto, le decía yo, el presidente Zelaya elevó a rango de ciudad a Huasco y a la libertad. En el transcurso de los años, Huasco es lo que es hoy, una ciudad donde todos nos esforzamos por alcanzarla. En cambio, era mi comentario, la libertad se ha quedado atrás. Y ese amigo con una sutileza especial dice, sí, hombre, en Nicaragua la libertad siempre se queda. Muchas gracias, Omar, y como un recuerdo de tu visita a Huasco, te vas a llevar una gorra